Durante este semestre, el énfasis es poderosos en las Escrituras, porque estamos celebrando los 500 años de la Reforma Protestante, pero la Reforma Protestante en realidad no empezó en 1517. 120 años antes, un hombre fue el que prendió la chispa y vino a reventar el 31 de octubre de 1517. Y precisamente vamos a hablar de este caballero que es poco conocido. Y los elementos que envuelven la historia de este caballero, que en realidad fue corto su ministerio, pero fue tan poderoso y efectivo que se le llama precisamente el lucero de la Reforma. Es que una luz, mientras más oscuridad haya, mayor es su visibilidad. Voy a hablar de John Wycliffe en inglés. En español es conocido mejor como Juan Wycliffe. Nació en Hipswell, Yorkshire, en Inglaterra. Es incierta, no se sabe muy bien con exactitud. En aquellos tiempos no tenían registros tan exactos como ahora. Se cree que entre 1320 a 1330 él nació y muere igual en Lutherworth, donde fue su centro de actividades, ahí mismo en Inglaterra, aproximadamente unos 64 años después. Fue una vida corta, pero muy productiva. Como les dije, es llamado el lucero de la Reforma, es el padre espiritual de la Reforma protestante. Su pasión fue que las Escrituras llegaran a todo mundo, porque en aquel tiempo las Escrituras eran privilegio exclusivo de los sacerdotes y estaban restringidas nada más para ellos. Y el problema es que ni ellos la leían en aquel tiempo, así es que era una completa oscuridad. La iglesia precisamente se le llama así la edad oscura, porque fue una edad donde la ignorancia cundía. La gran mayoría de las personas no sabían leer, no sabían escribir, la mayoría del vulgo no sabía nada, así que tenían que contarles y a través de pinturas ilustrarles algunas de las verdades bíblicas que eran mezcladas con un montón de tradiciones. Y precisamente tenemos a este caballero que ya para 1370 se le concede la cátedra en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y fue uno de los más grandes eruditos, y precisamente Oxford todavía tiene ahí un monumento haciendo el doble honor a este caballero, Juan Wycliffe. Tuvo la providencia de ser o de caer en gracia con Juan de Gante, duque de Leicester, que era tío del rey Ricardo II, y en realidad Ricardo II, cuando empezó a reinar, era un recién nacido. Su padre murió precisamente cuando estaba de pequeños en la infancia, y se le dio a Juan Wycliffe la tutoría para que él fuera quien instruyera al rey, y fue su tutor personal hasta la muerte del mismo Wycliffe. En realidad Wycliffe nunca tuvo la intención de crear conflictos con la iglesia. Lo que sucedió es que él estudiaba las Escrituras, era un apasionado de las Escrituras, y conforme iba conociendo y leyendo más las Escrituras, se dio cuenta de la gran diferencia de las enseñanzas de las Escrituras y de las enseñanzas que la iglesia en ese tiempo, la iglesia de Roma, tenía. Así que no se levantó deliberadamente en contra, en oposición a Roma, pero su devoción a la verdad no podía menos que ponerle en conflicto precisamente con la mentira. ¿Qué cosas son las que Wycliffe vio y cuál era el problema que se encontró al leer y comparar las Escrituras con las enseñanzas de la iglesia única, de la iglesia cristiana única con sede en Roma? Bueno, encontró
que las tradiciones y enseñanzas estaban en contra de lo que la palabra de Dios estaba escrito. Otro de los problemas fue que en ese tiempo el sistema papal exigía tributo a todos los reinos europeos porque supuestamente la iglesia estaba encima de todos esos reinos y debían de pagarle tributo. Eso Wycliffe encontró que estaba completamente en contra de las escrituras. Además, denunció la corrupción de aquella época, tanto del clero como de las autoridades eclesiásticas. Otro de los problemas que vamos a mencionar es la de los frailes mendicantes, y para concluir, fue una tremenda división que se provocó dentro de la iglesia que se conoce como el cisma de Occidente. Vamos a ir viéndolos poco a poco, a ver si nos alcanza el tiempo, pero hablemos, por ejemplo, las enseñanzas en contra de la iglesia de Roma que Wycliffe enseñó. Y eso lo empezó a escribir. Desafortunadamente en aquel tiempo no había imprenta, así es que todo se tenía que hacer a mano, y él tenía una serie de colaboradores que después se les llamó los lolardos en forma despectiva, que eran los chismosos, pero así se le llamó. Y él decía, el Papa no tiene autoridad sobre los gobiernos terrenales. Precisamente eso es uno de los conflictos que él tuvo con Roma. El Papa no es infalible porque es un pecador como todos los hombres. La Biblia y no la tradición es la regla de fe. El Espíritu Santo puede guiar a toda persona común en la comprensión de las Escrituras, porque decían que solo los sacerdotes tenían la capacidad de interpretar las Escrituras correctamente. Toda persona tiene acceso directo a Dios, no necesita sacerdotes. El Papa y los sacerdotes no pueden perdonar pecados, solo Cristo puede perdonar, hacer esto. Somos salvos por gracia y no por obras, como se enseñaba. Y ningún sacerdote puede creer a Dios en la Eucaristía, o sea, en la cena del Señor, cuando ellos dicen esto es mi cuerpo, se enseña de que el pan se transforma en el cuerpo, la carne real de Cristo. Dice, eso no es más que una invención que no tiene base en las Escrituras. En varios de esos panfletos que se distribuían en toda Inglaterra y que llegaron por toda Europa, e incluso hasta Bohemia, y que produjeron una revolución también religiosa allá en Bohemia con Juan Hus y Jerónimo de Praga, por esas enseñanzas fue llamado en primer lugar por el obispo de Londres para que explicara el por qué estaba enseñando esto. Afortunadamente, Wycliffe, teniendo el respaldo real y la gran mayoría del pueblo que estaba agradecido porque estaban iluminándoles a través de las Escrituras, no le pudieron hacer nada. Los conflictos siguieron, pero esta vez el mismo Papa, al darse cuenta de las enseñanzas, empezó a mandar bulas. Bula es una expresión que un mandato que el Papa escribe en contra de o diferentes asuntos, pero vamos a decirlo, es como una denuncia papal en contra de las herejías. Y obviamente no pudo hacer nada por cuanto Wycliffe tenía la protección real. Bueno, ahora vamos a analizar un poquito cuál es el problema que él tuvo en relación con el reclamo del tributo al Reino de Inglaterra para, vamos a decirlo, reclamarle el tributo Roma a Inglaterra y a los demás países. Ahí se encontró con que Wycliffe dijo, esto está en contra de las Escrituras. Obviamente a los gobernantes les convenía porque no tenían que pagar una cantidad de dinero que se mandaba al Vaticano por esas peticiones, esos reclamos. ¿Qué era lo que enseñaba la iglesia? Bueno, decía que la iglesia estaba por encima de la Biblia, por encima de la conciencia y por encima de cualquier gobierno terrenal, porque Dios había puesto a su vicario para gobernar este mundo que ocupaba el lugar de Dios. Wycliffe dijo, no, Dios está encima de todo y la Biblia está encima de la iglesia y la conciencia está encima de los gobiernos, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, y también el gobierno no se tiene que meter la iglesia ni la iglesia con el gobierno. Separación de iglesia y Estado. Bueno, Wycliffe es llamado por el Parlamento inglés
por las enseñanzas en contra del tributo al Vaticano. Afortunadamente, allí, eso fue en otoño de 1377, lo llama cuentas y dice Elena de White lo siguiente: sin temor alguno demandó al clero ante el Concilio Nacional y exigió que se reformaran los enormes abusos sancionados por la Iglesia. Con notable don de persuasión describió las usurpaciones y las corrupciones de la sede papal, y sus enemigos quedaron confundidos y Wycliffe no le pudieron hacer nada. Sin embargo, el conflicto seguía y ahora en noviembre de 1382, por tercera vez, pero ahora lo citan a lo que sería el Concilio Nacional en el Sínodo de Oxford, que es el más alto tribunal eclesiástico en aquel tiempo. Se le acusaba de rechazar la doctrina de la transubstanciación, eso que dijimos que cuando el sacerdote dice esto es mi cuerpo, no cambia el pan en que la carne es real. Él dice eso es una cosa que no enseñan las escrituras. Obviamente eso ya hasta los mismos de la realeza estaban en contra de esa enseñanza y aparentemente ahora sí lo tenían en sus manos. Pero Elena de White nos dice lo siguiente: olvidándose de sí mismo y de su posición y de la ocasión, emplazó a sus oyentes ante el tribunal divino y pesó los sofismas y las imposturas de sus enemigos en la balanza de la verdad eterna. El poder del Espíritu Santo se dejó sentir en la sala del concilio. Los circunstantes notaron la influencia de Dios y parecía que no tuvieran fuerzas suficientes para abandonar el lugar. Las palabras del reformador eran como flechas de la aljaba de Dios que penetraban y herían sus corazones. El cargo de herejía que pesaba sobre él, Wycliffe lo lanzó en contra de ellos con poder irresistible. Los interpeló por el atrevimiento con que extendían sus errores y los denunció como traficantes que por medio del lucro comerciaban con la gracia de Dios. El problema que la iglesia en aquel tiempo vendía los obispados, los arzobispados, los cardenalatos al mejor postor. No importaba la condición moral, no importaba la situación del hombre, solamente que pagara la cantidad y se convertía en obispo, en arzobispo, en cardenal. Y dice, eso sí es herejía, no lo que yo estoy enseñando. Les invito, ¿verdad? Para que si quieren leer más y conocer más de Wycliffe, lean el capítulo 5 del conflicto de los siglos llamado El Lucero de la Reforma. Y en lugar de atemorizarse por estos ataques que tenían contra de él con renovada fuerza se dedicó a una tarea. Él se dio cuenta que la única manera de poder quitarle la venda a los creyentes de aquel tiempo era enseñarles la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, empezó a traducir la Biblia de la Vulgata latina al inglés de su tiempo. Y él personalmente tradujo el Nuevo Testamento. El equipo que él tenía se encargó de traducir todo el Antiguo Testamento. Ahora viene una pregunta: ¿y por qué no le hicieron nada? La mayoría de aquellos que se atrevieron a hablar terminaron en la hoguera, terminaron hechos pedazos, descuartizados. ¿Por qué no le hicieron nada? Bueno, indudablemente la protección divina estaba detrás, pero mirándolo desde la perspectiva humana, la protección del rey favoreció mucho su ministerio, pero además todo el pueblo inglés, Elena de White dice que la mitad de Inglaterra fue convertida a las creencias de Wycliffe. Y hubo un aspecto, dos aspectos que realmente fueron críticos para que Wycliffe pudiera morir en paz sin que se le perturbara para nada. Fueron 15 años después, 1384 para 1418, estoy hablando casi de 20 o 30 años después, que se exhumaron sus huesos y fueron quemados como una, vamos a decirlo, castigo por ese hereje que había enseñado y que había desviado la fe de muchos en el sistema de la Iglesia Católica Romana. Pero vamos a hablar un poquito de la peste negra o peste bubónica
y del cisma del que ya hablé anteriormente. Hablemos un poquito de la peste bubónica. Precisamente en ese siglo, 1300, a principios de 1400, todavía fue una peste que terminó con el 60% de la población de Europa. Empezó en el Asia, se vino corriendo hacia lo que sería el Medio Oriente, y del Medio Oriente llegó por Venecia, y de Venecia se extendió a toda Europa. Era una enfermedad terrible. Aquí pueden ver ustedes más o menos cómo se miraban las personas. Eran bubones que eran negros, que invadían el cuerpo y la persona moría en días. Y esa era una infección que dicen que, por ejemplo, los barcos genoveses, cuando llegaron y atracaron ahí, cuando fueron a ver, eran puros muertos. Y de allí se transmitió y llegaba a los pueblos. El 80% de la población moría. Era una cosa espantosa. Se fue extendiendo, como ustedes pueden ver, esa parte roja. Después, más allá, los únicos que se salvaron fueron los países nórdicos por el frío, que no permitió que los microbios tuvieran su impacto. ¿Cuál fue el resultado después? Porque no fue llegando en un momento, se fue extendiendo en unos lugares más allá, y más tiempo, y total que duró prácticamente 100 años esta plaga, que todavía allá para el 1500, 1600 todavía había brotes en diferentes partes. Lo que sucedió es que pueblos enteros morían, quedaban el 20-30% de la gente viva, casas abandonadas, ganado suelto, propiedades y todo. Entonces la gente empezó a posesionarse de las mansiones, gente pobre, y en lugar de provocar un cambio en sus vidas, se fueron a la corrupción, y fue un desastre terrible que se provocó. Otro de los problemas y de los que tuvo fuertes conflictos y atacó severamente Wycliffe fue a los padres mendicantes. ¿Quiénes son los padres mendicantes? Bueno, los padres mendicantes son varias órdenes religiosas católicas caracterizadas por vivir de la limosna de los demás. Tienen un voto de castidad, de obediencia y de pobreza. Pero desgraciadamente estas órdenes, que hicieron mucho bien, especialmente en América, pero en otros países fueron una catástrofe, porque aquí tienen los diferentes órdenes: franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas, servitas, mercedarios, capuchinos, descalzos o teresianos. Ahora, ¿qué hacían estos caballeros que vivían de la limosna? Como eran frailes, es diferente a los monjes. Los monjes están en los conventos, los frailes son los que andan caminando y vivían de la caridad de la gente. Entonces desanimaban al trabajo honesto, porque decían: ¿para qué te preocupas? ¿Para qué quieres trabajar? Mira, yo vivo mejor pidiendo de limosna. Reclamaban el poder de perdonar pecados, porque eran frailes, aunque no eran sacerdotes. Eran en la realidad muchos ignorantes, ignorancia completa, a veces no sabían ni leer, mucho menos conocían las escrituras. Engañaban a la gente, especialmente a los jóvenes, a que se unieran a ellos para vivir una vida supuestamente consagrada a Dios, pero produjeron un impacto en la sociedad inglesa realmente muy, muy nefasto. En su afán por incrementar sus ganancias, los frailes estaban tan dispuestos a conceder la absolución al culpable, que toda clase de criminales se acercaban a ellos. Si había matado a alguien, voy con el fraile, que perdone mis pecados, bueno, dame una buena ofrendita por allí. Mientras más grande el pecado, más mayor la cantidad, y estás resuelto, tu problema está limpio. Y entonces, ¿qué provocó? Pues gente, criminales, y se aumentó, vicios más perniciosos. Se dejaba padecer a los enfermos, porque ellos podían orar y supuestamente encomendar el alma a la persona a Dios, pero si no le daban dinero, no oraban, y entonces la persona pues no obtenía la absolución de sus pecados. Exigían con amenazas limosnas, y la impiedad con que los remitían era una cosa muy, muy triste. A pesar de que decían tener voto de pobreza, sacaban tantas ofrendas que vivían en la opulencia, en edificios y casas, se compraban muchas cosas, y entonces mandaban a otros padres a mendigar para que también le trajeran, ¿no? Y eso se formó
una plaga. Dedicaban a los placeres ignorantes, a relatar chistes y cosas para entretener a la gente. Realmente no enseñaba nada, no conocían la Biblia. Las 3 enseñanzas fundamentales, o las 4, decían: mira, si tú quieres salvarte, tienes que reconocer, número 1, la supremacía del Papa. 2, adorar a los santos, hacer donativos, tienes que darnos a nosotros ofrendas, y con eso ya la hiciste, te vas derechito al cielo. Así que con esas enseñanzas, pobre gente en aquel tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue el otro problema que hizo que en cierta forma Wycliffe se pudiera evitar la hoguera? Eso se le llama el cisma de Occidente. ¿Qué era el cisma de Occidente? Bueno, hay una historia larga. 70 años antes de esto, Felipe el Hermoso, un rey de Francia, tomó preso al Papa y se lo llevó a Aviñón, y ahí estableció la sede papal. Por 70 años estuvo en Aviñón, Francia, y Roma quedó abandonada. Obviamente, había muchos otros problemas en ese tiempo en Roma, pero como Felipe el Hermoso murió, vinieron otros reyes menos débiles, el Papa tomó poder y llegó el momento cuando Gregorio XI dijo: vámonos a regresar a Roma. Y como era el Papa, bueno, todo el mundo le siguió, se fueron a Roma. Desafortunadamente, en cuanto llega a Roma, se enferma y se muere, y entonces la mayoría de los cardenales, que son los que nombran a los papas, era francés. Quería nombrar a otro papa francés, pero estaba en Roma. El pueblo romano dijo: no van a nombrar a ningún papa que no sea italiano, o es italiano o aquí ustedes se mueren. Y se provocó una tremenda revuelta, de tal manera que forzados tuvieron que nombrar a Urbano VI, y cuando lo nombraron, creyendo que las cosas más o menos se podían apaciguar, resulta que este caballero se puso del lado del pueblo y dijo: aquí las cosas van a cambiar, y los que son franceses que se vayan a su patria, aquí vamos a nombrar cardenales que sean italianos. Y cuando vieron esto, se fueron, se regresaron a Aviñón, y allá nombraron a Clemente VII, y entonces empezó el cisma, porque ahora había 2 sedes papales, una en Aviñón, Francia, y otra en Roma. Y un papa contra el otro, diciéndose y peleándose. Aquí tenemos a Clemente VII, que fue el que fue nombrado, que se fue a Aviñón, y Benedicto fue el otro papa cuando murió Clemente. Tenemos también a Urbano, que se quedó en Roma, que fue nombrado, y después el último, porque fueron varios. Bueno, para que vean aquí qué fue lo que sucedió. Aquí tenemos más o menos cómo duró el cisma desde 1378 hasta 1418. Ustedes pueden ver arriba, son los papas de Aviñón, abajo son los papas franceses, y después hay otro que en Pisa, total que hubo un momento en que había 3 papas. ¿Y a quién le van a hacer caso? ¿Qué se va a hacer? Bueno, el problema fue que unos seguían al Papa de Aviñón. Los que ven en la zona media rosita son los que siguen a los de Aviñón, todo lo que está rosita, y lo que es de azul seguían al de Roma, y pues las cosas se ponían cada vez más difíciles. ¿Qué hizo Wycliffe? Wycliffe empezó precisamente a atacar esa corrupción, y viendo cómo uno se atacaba y se mandaba, y cómo ejércitos iban y se peleaban y se mataban unos a otros, dice: estos son anticristos, no son papas. Y este cisma fue, con la contienda y la corrupción que produjo, preparó el camino para la reforma que ayudó al pueblo a conocer al papado tal y como era. Entonces, mientras tanto, el reformador, feliz de la vida allá en Inglaterra, mientras se peleaban allá, no le hacían caso a él. Sin embargo, él estaba con sus enseñanzas diciéndole al pueblo, y que vieran cuál era el resultado de ese tipo de enseñanzas que tenía la iglesia. Pero dejando de todo esto, ¿cuál es la mayor contribución de Wycliffe para la humanidad? La traducción de las Sagradas Escrituras para el pueblo.
que la terminó en 1382, 2 años antes de morir. Y precisamente el afán y el deseo por terminar esto fue lo que lo desgastó y lo llevó prácticamente a la tumba. Sin embargo, él tenía, como dijimos, seguidores, se le llamaban los lollardos. Ellos traducían o copiaban todos los escritos de Wycliffe y los llevaban para diferentes partes, influyeron en muchos lugares y prepararon el terreno, sembraron la semilla que 120 años después iba a venir. Lutero en realidad no trajo grandes cosas nuevas porque ya esto lo sacó Wycliffe de las escrituras y Lutero también lo mismo porque son las mismas enseñanzas. Bueno, él tenía una filosofía. ¿Qué hay que hacer? Hay que abolir aquellas cosas que no se pueden reformar y hay que reformar aquello que se puede cambiar. ¿Qué se puede cambiar? La vida de los individuos, la sociedad y la comprensión de la verdad. ¿Qué cosas no se pueden cambiar y hay que abolirlas? Hay que abolir a los frailes mendicantes, hay que abolir la práctica de la simonía, la venta de puestos en la iglesia y sobre todo todas las tradiciones que no tienen fundamento bíblico. Elena de White dice lo siguiente: Wycliffe fue uno de los mayores reformadores por la amplitud de su inteligencia, la claridad de su pensamiento, su firmeza para sostener la verdad y su intrepidez para defenderla. Fueron pocos los que igualaron entre los que se levantaron después de él. Dice, caracterizaban al primero de los reformadores su pureza de vida, su actividad incansable en el estudio y el trabajo, su integridad intachable, su fidelidad en el ministerio y en sus nobles sentimientos que eran los mismos que se notaron en Cristo. Y esto, no obstante, en un tiempo de oscuridad intelectual y corrupción moral que nunca no tuvo parangones. Ahora, son 3 cosas las importantes en la vida de Wycliffe. La primera, predicando el evangelio y la palabra, logró desenmascarar los sofismas y engaños del sistema romano. Segundo, la traducción de la Biblia. Con eso liberó al pueblo del poder del pecado y también del sistema religioso de su tiempo. Y tercero, entrenando a los lollardos, mandándolos a predicar, esparció sus enseñanzas que trajeron un tremendo movimiento misionero en toda Europa. La pregunta es, bueno, ¿qué fue lo que hizo grande a Wycliffe? Elena de White escribe lo siguiente, y me gustaría que ustedes también lo leyeran en forma pausada, porque precisamente lo que hizo de Wycliffe lo que fue precisamente el estudio de las Sagradas Escrituras. Y vean los resultados de estudiar las Escrituras. Dice, el esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor ¿a qué cosa? ¿A todas qué? A todas, a ver, lean conmigo, imparte vigor ¿a qué? A todas las facultades y las fortalece, ensancha el entendimiento, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia y valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Sagradas Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaron a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, ¿qué daría? Daría al mundo hombres de ¿qué? De intelecto mayor y más activo, como también de principios más nobles que los que puedan resultar de una hábil enseñanza de la filosofía humana. La entrada de tus palabras, dice el salmista, alumbra a los simples, les da inteligencia. Y saben ustedes, yo traigo un desafío de Juan Wycliffe para ustedes. Y ese desafío es estudiar diariamente las Escrituras para llegar a ser poderosos ¿en qué? En las Escrituras. Y le he pedido a un grupo de muchachos que repartan un pacto que me gustaría que cada uno de ustedes, si quieren,
pero es un desafío, una invitación, un pacto para leer diariamente las Sagradas Escrituras. Si queremos ser transformados de la misma manera como Dios transformó la vida de Juan Wycliffe, sigamos, este es el método, no hay otro, aprovechémoslo. Voy a invitar para que, a ver dónde están los muchachos, ¿ya están listos? Muy bien, voy a pedirles por favor que aquellos que quieran hacer ese pacto, aquí tengo este papelito, se lo van a pasar, y yo quiero que usted ponga su nombre, diga, dice: Señor, tú diste todo por mí al dar a tu Hijo por mi salvación. Hoy deseo consagrar diariamente 1 hora, 2 horas, según lo que tú tengas, o minutos, si acaso no, a la lectura de tu santa palabra para conocerte más y saber de los planes que tienes para mí. Su nombre, la fecha y su firma. Esto tú lo vas a guardar. Alcen su mano, por favor, alcen su mano los que quieran hacer ese pacto. Allá arriba también. Los que quieran, alcen su mano, quieran hacer su pacto para leer diariamente las Escrituras. Y hay varias opciones. Mira, el primero es leer directamente de la Biblia. Segundo, es la aplicación que para todos los que tienen dispositivo electrónico, la aplicación de Revivados por su Palabra, donde está el capítulo diario que hay que leer, la lectura del libro del Espíritu Profecía, o si quieres, ve directamente a los escritos de Elena White, la aplicación ahí la tienes. Y yo también, si gustan, les recomiendo YouVersion, esta aplicación que la puedes bajar en igual de Apple Store, o si tienes un Android, pues bájala de donde la puedas conseguir. Alzan su mano los que todavía no hayan recibido. Esta YouVersion es algo fabuloso. Cuando yo inicié con este grupo tenía como 50,000 usuarios. Hoy tiene cerca de 5 millones. Empezó con 400 idiomas, hoy tiene más de 1,500 idiomas en la que la Biblia con diferentes versiones. Idiomas en inglés, en español, en griego, en hebreo, en todos los dialectos aquí de México y de otras partes, si lo quieres leer. Te animo, ahí tiene diferentes planes para que tú leas de acuerdo a tus gustos, de diferentes alternativas. Yo te invito, ¿verdad?, para que hagas un pacto y que puedas llegar a ser poderoso en las Sagradas Escrituras. Vamos a concluir con un canto y le voy a pedir al nuevo grupo, nuevamente al grupo, para que venga y nos dirija en este canto y después terminaremos con una oración. Quédate con ese papel, haz un pacto con Dios, lee las Escrituras y llegarás a ser poderoso en la palabra de Dios. La Biblia me